Vamos a continuar con los estudios que estamos llevando a cabo de el libro de Hechos de los Apóstoles. Todavía la semana anterior revisamos la primera clase de estas, así que vamos a continuar con la segunda clase de este libro. Nos encontramos todavía en el capítulo número 1 de este libro y revisamos en la primera clase a partir del versículo 1 al versículo 5, donde como introducción, Lucas, el autor de este documento, retoma lo que él escribió también en el evangelio que lleva su nombre, Lucas. Y aquí menciona en esta introducción del libro de Hechos también que Jesús estuvo apareciéndose después de haber resucitado de entre los muertos. Se le estuvo apareciendo a los a los discípulos durante 40 días y les pidió un encargo. Este encargo consistía en esperar que pudiera venir el Ruach HaKodesh sobre los discípulos, y esto obviamente ocurriría alrededor de la fecha de Shavuot. O sea, este es el tema que Jesús está entablando con sus discípulos. Y de pronto algo ocurre durante el diálogo con Jesús y sus discípulos, y donde no están en sintonía con lo que Jesús está enseñando. Así es como Lucas lo da a conocer a partir del versículo 6, que es el que vamos a estudiar ahora, hasta el versículo 11. Y hoy vamos a hablar de esta cuestión que justamente los discípulos de Jesús cuestionan para la preocupación que tienen con respecto de lo que acontecerá ahora. Dice el texto: ellos en cambio, estando reunidos, preguntaron a Jesús: Señor, ¿va a ser ahora cuando restablezcas el reino a Israel? Él les contestó: no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto es lo que vamos a tratar hoy, la cuestión de los discípulos. ¿Va a ser ahora cuando restablezcas el reino a Israel? Este tema constantemente inquieta a la multitud de creyentes, porque obviamente habla del tiempo final, y esto siempre causa mucha fascinación entre los creyentes, repito, no solo en aquellos días, sino incluso en estos días. Incluso no solo en los días de los discípulos estos que están hablando con Jesús, sino incluso desde la antigüedad, o sea, antes que esto. Por eso es que los profetas estaban hablando de ello. Y no solamente de la redacción del Nuevo Testamento hasta nuestros días se ha tratado este tema con entusiasmo, sino que se hizo también en estos tiempos, desde la redacción del Nuevo Testamento hasta nuestros días, también se ha ocupado el ser humano, el individuo, en entender el fin de los tiempos. Así que vamos a responder. Hoy, sobre todo hoy, hay, bueno, es que siempre es una constante dentro de la humanidad, y a cada instante se retoma este tema. ¿Por qué? Porque se advierte sobre las incidencias que precederán a ese acontecimiento del fin de la humanidad.
O sea, el fin de la humanidad está conectado aquí con esto, restablecerás el reino de Israel. Esto tiene que ver con que precisamente el reino de Israel marca como el episodio final, por lo tanto, el fin de los tiempos. Así que espero que podamos tener hoy una charla que pueda aclarar acerca de este tema. Esta cuestión, los discípulos la tienen muy presente porque en aquellos días también estaba en auge, como en estos días, esta pregunta, esta cuestión. Sobre todo que han visto que Jesús se ha levantado de entre los muertos. Esta situación de que Jesús se ha levantado de entre los muertos, que es precisamente lo que los apóstoles van a constantemente declarar en el Nuevo Testamento, que es lo que lo favorece para que sea declarado el Mesías de Israel, que ha resucitado de entre los muertos. O sea, esta es la constante en la enseñanza. A veces se oyen muchos conceptos, sobre todo proféticos, para declarar que Jesús es el Mesías. Pero el Nuevo Testamento siempre menciona que Él ha sido nombrado el Mesías o se ha levantado como el Mesías porque Dios lo ha resucitado entre los muertos. O sea, esa es la evidente más grande. Y como no, va a ser una evidencia tan grande que alguien que ha muerto se levante de entre los muertos. Creo que eso deja, sin lugar a dudas, el conocimiento de que este sería el Mesías. Estoy dando el mensaje del Nuevo Testamento. Ahora, entonces esta cuestión está en boca y en preocupación de los discípulos, porque ya entonces reconocen que Jesús es el Mesías, y ahora, como se da a conocer, tiene que venir la restauración del reino a Israel, dado que Jesús es el Mesías, porque esto es lo que se oye desde aquellos días. ¿Cómo sabemos que se oye desde aquellos días? Por supuesto que hay una multitud de profetas que hablan acerca del tema, pero mucho de esto es un diálogo que se da entre los sabios de nuestro pueblo, justamente entendiendo lo que dicen los profetas y los tiempos que está viviendo el pueblo estando en el imperio de Roma, estando dentro del imperio de Roma. Así que para poder entender lo que se oía en aquellos días, voy a tomar un documento que es el Masejet Sanedrín en la hoja 90, desde la 96, aunque al final, y toda la 97 y parte de la 98, donde se discute este tema acerca de la restauración del reino a Israel. Y desde allí vamos a escuchar cómo tiene mucho sentido lo que resume, lo que sintetiza Lucas con respecto de este tema. Lucas destaca 3 puntos en esta cuestión. La primera, la propia cuestión. Va a ser ahora, cuando restablezcas el reino de Israel, una preocupación pura y constante y que se lleva mucha discusión en aquellos días. Número 1. Número 2, no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Es decir, que no debe preocuparnos a nosotros el tiempo de esto. O sea, ese es lo primero que responde Jesús. A ustedes no les preocupa el tiempo, que es algo que constantemente se oye ahora, que todo el mundo dice, los tiempos están anunciados, los tiempos están pronosticando esto y esto está a punto de suceder. Jesús responde a ellos, no es tiempo, no es cosa de vosotros conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Es decir, eso está completamente en Akadosh Baruj Hu. Así que si oyen ustedes por allí mucho decir
que el tiempo está cercano, que el tiempo no está cercano, no está dentro de nuestra autoridad, no está dentro de nuestro conocimiento. Así que eso es en primer lugar importante. Ahora vamos a entender todavía qué más significa esto. Y finalmente, al contrario, cuando Ruach HaKodesh venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos. Entonces, retoma Jesús que la enseñanza que él está enfatizando es Ruach HaKodesh. Ustedes deben tener Ruach HaKodesh. Preocúpense por Ruach HaKodesh. Esa es su participación para poder provocar la manifestación del reino a Israel. Para promover el tiempo del reino de Israel, o sea, que ellos reciban Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, para que de este modo reciban el poder y sean testigos, es decir, vivan una vida como la que Jesús vivió. Entonces, Jesús va a responder de este modo, de acuerdo a lo que dice Lucas, porque es algo que se oye. A continuación voy a dar lectura del Masejet Sanedrín y ahí vamos a destacar dos momentos en el Masejet Sanedrín. El Sanedrín va a comenzar a hablar de lo que se oye, de lo que se conoce desde tiempos antiguos, que es el tema que conocen estos discípulos, y finalmente cómo entendieron durante los tiempos de la redacción de la Gemara, que fue hacia el siglo V de nuestra era, o sea, una vez pasados estos acontecimientos de la destrucción del segundo templo, es decir, una vez pasado el tiempo de los discípulos o de la muerte y resurrección de Jesús, o sea, ¿qué fue lo que finalmente ellos resolvieron? Así que vamos a comenzar con esa lectura. Rab Nachman le dijo a Rabí Itzhak: ¿has oído cuándo vendrá el hijo de los gigantes? Bar Aniflei. ¿Has oído cuándo vendrá el hijo de los gigantes? Rabí Itzhak le preguntó: ¿quién es el hijo de los gigantes? Rab Nachman le respondió: es el Mashiach. Rabí Itzhak le preguntó: ¿llamas al Mashiach hijo de gigantes? Rab Nachman le contestó: sí, como está escrito, en aquel día yo estableceré el tabernáculo de David que ha caído. Esta palabra ha caído, anofelet. La palabra caído tiene similitud con gigantes. De ahí de donde viene la palabra nefilín, tan conocida por todos. Esto está escrito en el profeta Amós 9:11. Por eso el Mashiach se llama Bar Nifli. El rabino Itzhak le dijo que esto es lo que dice el rabino Yohanan. Durante la generación en que venga el Mashiach ben David, disminuirán los eruditos de la Torá, y en cuanto al resto del pueblo, sus ojos desfallecerán de tristeza y dolor, y aumentarán las tribulaciones, y se introducirán los decretos severos. Antes de que pase el primero, llegará rápidamente el segundo. Entonces, aquí destaca este diálogo que sostienen los rabinos, destaca que ¿cuándo se sucederá la manifestación del Mashiach? Y responde: durante esa generación en que venga el Mashiach ben David, disminuirán los eruditos de la Torá, y en cuanto al resto del pueblo, sus ojos desfallecerán de tristeza y dolor. Así es como dice. Por lo tanto, va a haber una disminución. Disminuirán los eruditos de la Torá. Hay una disminución de la espiritualidad, del conocimiento de Akadosh Baruj Hu. En cuanto al resto del pueblo, sus ojos desfallecerán de tristeza y dolor. Es decir, apunta a tiempos de grandes dificultades, y aumentarán sus tribulaciones, y se introducirán los decretos severos. Antes de que pase el primero, llegará rápidamente el segundo. Es decir, que en primer lugar se destacará una baja de la espiritualidad, y en segundo lugar
se aumentarán las tribulaciones. Esto es el preludio, el anticipo a la manifestación del Melech HaMashiach. Los sabios enseñaron en una baraita con respecto al periodo de 7 años. Ahora, recuerden que el año Shemitah tiene 7 años, 2 periodos de 3 años, y el séptimo año es el año Shemitah. Vea cómo vamos a ver cómo asocian ellos un año Shemitah con la venida del Melech HaMashiach. Es decir, un ciclo sabático, durante el cual viene el Mashiach ben David. Durante el primer año se cumplirá este versículo: y haré llover sobre una ciudad y no haré llover sobre otra. Amós 4:7. Es decir, durante el primer año de este ciclo de 7 años, que se conoce como el ciclo Shemitah, va a ocurrir esto de que hará llover sobre una ciudad y sobre otra no. Durante el segundo año de este periodo se dispararán flechas de hambre, lo que indica que habrá hambre solo en ciertos lugares. Durante el tercer año habrá una gran hambruna y morirán hombres, mujeres, niños, los piadosos y los hombres de acción, y la Torá será olvidada por aquellos que la estudian. Está describiendo qué sucederá durante ese ciclo de 7 años Shemitah. Porque muchas veces, bueno, todos hemos oído acerca de cómo sucederán estas tribulaciones, estos tormentos al mundo entero, pero no los asociamos dentro del ciclo del año Shemitah, dentro de estos 7 años. Y esto es importante entender, porque eso es lo que anuncia un ciclo justamente así, durante estos 7 años, es lo que lo anuncia. ¿Por qué? Porque la importancia está en el año Shemitah, que es un año de descanso, que es un año de liberación. Y este es el énfasis que está haciendo este texto del Masejet Sanedrín, para que nosotros comprendamos que la idea es llegar al año Shemitah, al año séptimo, que es el año de Shabbat, que es el año de reposo. Es así como debe asociarse la idea. Durante entonces el cuarto año habrá abundancia, pero no gran abundancia. Durante el quinto año habrá gran abundancia y comerán, beberán y se regocijarán, y la Torá volverá a aquellos que la estudian. Durante el sexto año se oirán voces celestiales. Durante el año sabático se librarán guerras, como la de Gog y Magog, en las que participará el pueblo judío. El año siguiente a la conclusión del año sabático vendrá el Ben David, el Mashiach Ben David. Entonces, como les decía, tenemos 2 ciclos de 3 años. Los primeros 3 años van a ser años contrarios a la humanidad, y los segundos 3 años van a ser años favorables a la humanidad. Luego ocurrirá durante el año del séptimo año, que se conocería como el año Shemitah, ocurrirá lo que se conoce como la guerra de Gog y Magog. Al octavo año, o sea, el nuevo ciclo Shemitah, entonces ocurrirá la manifestación del Melech Mashiach. Esto es lo que se discute, que está ocurriendo en los días de los discípulos, en los días del segundo templo, del judaísmo del segundo templo. Rabbi Yosef dijo: no ha habido varios ciclos Shemitot durante los cuales ocurrieron eventos de esa manera y sin embargo el Mashiach no vino. Está preguntando, ¿acaso no esto ha ocurrido varias veces? Sí, ha ocurrido varias veces. Este ciclo de eventos, de sufrimientos, han sobrevenido sobre la nación de Israel durante muchas veces. Esto es algo que debemos entender, porque hoy se dice tanto, ya están sucediendo estas cosas, y sin embargo esto no es una novedad. Que estos acontecimientos estén ocurriendo en estos días ha ocurrido desde la antigüedad. Luego entonces, el Mashiach no vino. Abayé dijo: han ocurrido los fenómenos durante el sexto año, voces celestiales, año sabático, guerras, y además han ocurrido todos estos fenómenos en el orden en que fueron enumerados en la Baraitá. Esta es al mismo tiempo que lo preguntan,
Es porque es una pregunta que afirma que esto ha ocurrido y sin embargo el Melech HaMashiach no se ha presentado. Está hablando acerca de el Mashiach ben David. Yo ya les he dado a conocer que hay dos conceptos acerca de la presentación del Melech HaMashiach, que es el Mashiach ben David y el Mashiach ben Yosef. Aquí ahorita vamos a descubrir cómo estos dos conceptos se encuentran dentro de esta Gemara. El versículo dice que tus enemigos se burlaron, Señor, que se burlaron de los pasos de tu ungido. Es decir, como se anunció que esto sucedería para entonces y finalmente no ocurrió, entonces los enemigos se burlan. Esto es lo único que sucede cuando la gente anuncia que los tiempos finales están por llegar y sin embargo estos no ocurren. Esta es lo que está en los Salmos 89-52. Por esta razón es que se va a tomar una decisión para no anunciar nunca más los tiempos. Sin embargo, este proceso se está aprendiendo. Se enseña en una baraitá que el rabino Yehuda dice, durante la generación en que venga el Ben David, es decir, el Mashiach Ben David, la sala de la asamblea de los Jajamín será destinada a la prostitución y Galilea será destruida y Gablán, es decir, Basán, quedará desolada y los habitantes de la frontera que huyan de los gentiles vecinos circularán de ciudad en ciudad y no recibirán compasión. La sabiduría de los eruditos disminuirá y la gente que teme al pecado será despreciada y el rostro de la generación será como el rostro de un perro en su insolencia y desvergüenza. Entonces, continúa el texto diciendo aquí que ocurrirá que la sabiduría de los eruditos disminuirá. Esto es lo que llegará a suceder, pues será destinada a prostitución, es decir, está desviada la sabiduría de los eruditos. Se refiere a los eruditos dentro de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque dice será entregada a prostitución, porque estamos equivocando lo que debemos de hacer, en lo que debemos profundizar para poder ver la manifestación del Mashiach. Nos estamos prostituyendo, es decir, nos estamos corrompiendo, nos estamos desviando del propósito. No estamos comprendiendo las razones que llevarán esto al final de los tiempos. Y ahí es que se oyen dimes y diretes con respecto del fin de los tiempos. Y eso es, dice, el rostro de la generación será como el rostro de un perro en su insolencia y desvergüenza, porque estamos equivocando. Estamos equivocando al pronunciar y al anunciar que la manifestación del tiempo final está por ocurrir. Y esto ha sucedido desde generaciones anteriores hasta estas generaciones. Y la verdad faltará, como está declarado. Y falta la verdad, Nehederet. Y el que se aparta del mal es negado. Y es allá 59:15. ¿Cuál es el significado de esta frase? Y falta la verdad, Nehederet. Los sabios de la sala de estudio de Rab dijeron, falta la verdad. Es decir, que no estamos entendiendo la razón del tiempo final. Como Jesús, como dijo aquí Lucas, a través del mensaje que mostró Jesús, o la respuesta que Jesús dio a la pregunta de los discípulos. No les toca saber a ustedes los tiempos. No se trata de definir el tiempo. No les corresponde a ustedes definir el tiempo. Y esa es la nubilación que hay, la oscuridad que hay en las personas, porque están buscando siempre la lectura de los tiempos. Esto enseña que la verdad se convertirá en tantos rebaños, Adarín, y se alejará, es decir, se pronunciarán muchas veces que esto está ocurriendo. Por eso dice que se establecerán en rebaños, así como los rebaños que Jacob envió cuando a Esaf. O sea, a distintos momentos siempre habrá rebaños, es decir, va a haber la secuencia de estos ciclos anunciados y sin embargo las cosas no ocurrirán. Y esta es la forma en la que está oscurecida la mente de estos que están buscando entender el momento y los tiempos. ¿Cuál es el significado de la frase? ¿Y el que se aparta del mal es negado? Los sabios de la sala de estudio del rabino Sheila dijeron, cualquiera que se desvíe del mal es considerado loco
por la gente. Entonces, ahí es donde si se empieza uno a revelar conceptos que el popular, que la Vox Populi menciona, entonces como que tú eres el que está equivocado. Esto es lo que precisamente estamos hablando aquí, porque lo que vamos a exponer es contrario a lo que la Vox Populi menciona en aquellos días y en nuestros días. La Guemará retoma su análisis del periodo mesiánico, es decir, el periodo, este ciclo Shemitah, este ciclo de 7 años. Una baraitá se enseña que el rabino Nehorai dice: durante la generación en que venga el Mashiach ben David, los jóvenes humillarán a los ancianos y los ancianos se mostrarán respetuosos ante los jóvenes. Y una hija se rebelará contra su madre y una novia contra su suegra. Y el semblante de la generación será como el de un perro, y un hijo no se avergonzará ante un padre. O sea, todo lo que sucederá a partir de lo que acontecerá en el preludio a la manifestación del fin de la humanidad, del fin del mundo. O sea, esto estamos revisando. En una baraitá se enseña que el rabino Nehemías dice: durante la generación en que venga el Mashiach ben David, la arrogancia proliferará y el costo de vida corromperá a la gente, de modo que se entregarán al engaño. La vid dará su fruto, pero el vino será costoso, y toda se convertirá a la herejía, y no habrá inclinación entre el pueblo a aceptar la reprensión. Esta baraitá apoya la opinión del rabino Yitzhak, quien dice: el Mashiach ben David no vendrá hasta que todo el reino se haya convertido a la herejía. Rabá dice: ¿cuál es el versículo del que se deriva esta afirmación? El versículo es aquel que dice: todo se ha vuelto blanco, es ritualmente puro. Se refiere a lo de la lepra, al zarat. Uno es leproso y ritualmente impuro solo si tiene una marca de lepra, de zarat, por pequeña que ésta sea, pero si no, su piel está completamente leprosa. De igual modo, el mundo solo será redimido cuando el pueblo judío alcance su punto más bajo. Entonces, la manifestación del Melech HaMashiach ocurrirá, del Mashiach ben David, ocurrirá cuando el pueblo judío alcance su punto más bajo, más ruin. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que está diciendo la Guemará, que llegará a oscuridad todo el pueblo, pero esa oscuridad le va a jugar a favor, como le juega a favor a uno que está quejado de Zaraat, y de repente todo su cuerpo está cubierto de blanco. En ese momento se transforma en puro. Un momento antes era impuro, en cuanto todo su cuerpo se transforma en blanco, en ese momento llega puro. Así que esta es el significado de esa mitzvah que se guarda con respecto del zarat. Está anunciando acerca de este tiempo. Por eso es que también el periodo de purificación y de reclusión de estos hombres que están sufriendo de zarat es de 7 días, porque este es el ciclo que está anunciándose. Esto es como en la práctica del rabino Seirá, quien, cuando encontraba a sabios discutiendo sobre la venida del Mashiach, les decía: por favor, les pido que no retrasen su venida calculando el fin de los tiempos. ¿Qué retrasa la venida del Mashiach? Dedicarse a calcular el fin de los tiempos. Eso retrasa la venida. ¿Por qué? Porque está anunciado por el profeta, que causa el vituperio del resto de la humanidad, de las naciones, porque entonces se da a conocer como si esto fuera un error, como si la escritura no fuera una realidad, porque estamos anticipando a través de la supuesta enseñanza de las señales y de la manifestación de las señales, y estamos dando a conocer que esto ocurrirá cuando en realidad no ocurre. Todo eso retrasa la venida del Mashiach. Como aprendemos en una baraitá, hay 3 asuntos que solo se resuelven desviando la atención de estos asuntos. Es decir, dejemos de hablar de ello y entonces ocurrirá. Y estos son el Mashiach,
dejemos de hablar de ello y entonces ocurrirá. Un objeto perdido, dejemos de hablar de ello y entonces lo encontraremos. Y un escorpión, dejemos de hablar de ello y jamás se presentará ante nosotros. Entonces, esto es lo que ocurre. El Mashiach, entre más estemos anunciando el tiempo de su venida, más se retrasará el tiempo de su venida, de su manifestación. Así entonces, nosotros acuñamos un dicho dentro del judaísmo. El que habla de conocer los tiempos no lo sabe, y el que lo sabe no lo habla, no lo dice, porque este es el criterio bajo el cual, de lo que está escrito por el rabino Seirá, debemos de dejar de hablar del tiempo del Mashiach, y entonces eso ocurrirá. O sea, ¿qué es? Pero entonces, ¿cómo vamos a conocer y a producir que tal momento se acerque y nos suceda? Porque al final tenemos esa inquietud, como los apóstoles, como los discípulos de Jesús manifiestan aquí con su cuestión. Y aparte, durante esos días era un tema que se llevaba a cabo, sobre todo porque ven que el pueblo está sufriendo por lo sucedido con los romanos. Continúo. Rab Ketiná dice, 6,000 años es la duración del mundo y está en ruinas durante 1,000 años. La duración del periodo durante el cual el mundo está en ruinas se deriva de un versículo como se afirma, y Adonai solo estará exaltado en aquel día. Y Isaías 2:11, el día de Dios dura 2,000 años. Abayé dice, está en ruinas durante 2,000 años, como se afirma, después de 2 días nos revivirá, al tercer día nos revivirá y viviremos en su presencia. Aquí habla del momento este tiempo del año Shemitah, el año séptimo, va a venir precedido por 2 días anteriores, que son 2,000 años. Recuerde este concepto también de que un día para Kadosh Baruj Hu son como los 1,000 años. Este es el tema aquí. Y aparte, lo de los 7 años Shemitah, que se refiere con respecto del Shabbat, que son un ciclo de 7 días, y el año Shemitah, que es un ciclo de 7 años. Esta es la asociación siempre de conceptos. Ahora, de pronto se dice que hay aquí un momento en el cual el año Shemitah anuncia la manifestación del Melech HaMashiach, pero estará precedida por 2 días anteriores o 2,000 años anteriores. Estos 2,000 años, entonces, se producirán el caos que deberá suceder. Bueno, no el caos que deberá suceder, sino las señales que deberán suceder. Y luego entonces ocurrirá la manifestación del Mashiach. Ahora, les recuerdo que con respecto de este ciclo Shemitah, nosotros debemos de poner interés en lo siguiente. Tenemos 2 años o 2,000 años de caos, Tohu, 2,000 años de Torah, que es instrucción, y 2,000 años de los días del Mashiach, que son esta previa, y luego entonces la manifestación del Melech HaMashiach. Esto es de lo que está hablando aquí, estos 2,000 años previos, que habla de un tercer día. Estos son 2 días y un tercer día. También anuncia lo que justamente se conoce hasta ahora acerca de Jesús, que Jesús resucitó al tercer día, tal como él ha anunciado. Y esto es lo que Jesús precisamente dio a conocer antes que llegara el día de su muerte. Por lo tanto, estamos hablando de algo que era perfectamente conocido por Jesús, porque es de lo que se oye en estos días, en este tiempo. Continúo revisando el texto. Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rab Ketiná. Así como el año Shemitah anula las deudas una vez cada 7 años, así también el mundo anula su existencia típica durante 1,000 años, cada 7,000 años, como se afirma, y el Señor solo será exaltado en aquel día.
Una vez más, eh, les recuerdo que esta anulación llega en el año Shemitah. Se perdonan todas las deudas. Pero esto también habla acerca de la forma en la que nuestra vida va sucediendo, en diferentes etapas en las que nuestra vida se va desarrollando, nuestro estado espiritual va caminando. Comenzamos desde un estado caótico, este primer tercio de vida, este segundo tercio de vida que es con Torah, y este último tercio de vida que es con los días del Mashiach, y finalmente sucederá la redención. Esto es semejante a los 40 años de Moshe en Mitzrayim, que significan el caos, 40 años de Moshe en el desierto, que significa su recepción de la Torah, y 40 años que estuvo caminando con el pueblo. Los 40 años anteriores me refiero a cuando estuvo con Midian, en Midian, y estos 40 años últimos que estuvo con el pueblo en el desierto, y una vez vividos todos estos procesos, él llega a la redención, pues él entra al Olam Abba. Entonces, esto mismo sucede en nuestra vida, etapa a etapa, paso a paso. Esto es lo que anuncia precisamente que este Mashiach y estos tiempos de años Shemitah, y es la forma en la que debemos de asociar el concepto. No es tan rebuscado, pero debemos entender cuáles son los conceptos que se usan dentro de la Torah para llegar a la conclusión de la manifestación del Melech HaMashiach. Hay que entender acerca de estos criterios que van manejando los mitzvot, relacionarlos. A veces nosotros no tenemos esta oportunidad, dado que no hemos tenido la instrucción de hacerlo, pero aquellos que tenemos la información, la instrucción desde el Talmud, vaya, esto queda perfectamente claro. Continúo. Se enseña en una baraita, de acuerdo con la opinión de Rab Ketina. Esto es lo que ya leí antes. Entonces me voy más adelante. Así como se afirma, el Señor solo será exaltado en aquel día, y dice, Salmo, cánticos para el día de Shabbat, el que nosotros leemos en 92.1, lo que significa un día, es decir, 1000 años, que es enteramente Shabbat. Y dice en explicación de la equivalencia entre un día y 1000 años, porque 1000 años a tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una vigilia de la noche, Teilim 94. Entonces, esto está perfectamente claro, pero anuncia no solamente, no de forma literal, los 6000 años o estos 1000 años. Está anunciando el año Shemitah, está anunciando el Shabbat, está anunciando lo que significó la vida de Moshe. Por lo tanto, está hablando también de las etapas por las cuales nosotros vamos a atravesar en nuestro desarrollo espiritual, y cómo finalmente vamos a poder llegar y entrar al reino de Israel. La escuela de Eliyahu enseñó 6000 años es la duración del mundo. 2000 de estos 6000 años se caracterizan por el caos, lo que les repetía, Tohu. 2000 años que se caracterizan por la Torah. Desde la era de los patriarcas hasta el final del periodo de la Mishnah, y 2000 años corresponde al periodo de la venida del Mashiach. Entonces, estos últimos 2000 años está hablando de lo que sucederá con la manifestación del Mashiach, o la previa manifestación del Mashiach, pues el Mashiach ocurrirá poco más adelante. Relaciónenlo no solo con los tiempos, relaciónenlo con la vida del individuo. Estas 3 etapas por las que nosotros vamos madurando espiritualmente, y que finalmente va a producir la manifestación del Mashiach, porque así es como vamos a cerrar. Ese era el curso que debía tomar la historia. Pero debido a nuestros muchos pecados, el Mashiach no vino después de transcurridos 4000 años, y además los años que transcurrieron desde entonces, que debían haber sido la era mesiánica, ya han transcurrido. Entonces, aquí comienza la explicación que finalmente trajo la redacción de esta Mishnah y de estas Baraitot,
en el documento del Masejet Sanedrín en su hoja 97. Ese tema ya se hablaba desde el judaísmo del Segundo Templo, pero como vieron que el año 4000 ocurrió y la manifestación del Mashiach no se dio en ningún momento, entonces tuvieron que revisar lo que ellos habían definido hasta entonces. Y esto es lo que ahora ellos anuncian una vez que han pasado los 4000 años. Por supuesto, lo que el Nuevo Testamento está diciendo es que Jesús es el Mesías y que sí vino efectivamente hacia el año 4000 cuando lo manifestó la discusión que daba toda la Gemara en aquellos días. No la Gemara que daba en aquellos días, sino lo que se oía en aquellos días y que finalmente se plasmó en la Gemara. Porque la Gemara se plasma tardíamente, pero es tradición oral, es decir, son cosas que ya se comenzaban a enseñar y a difundir desde tiempos antiguos, refiriéndonos al judaísmo del Segundo Templo, porque la Gemara generalmente retoma criterios de la Torah oral del judaísmo del Segundo Templo, una vez que ya retorna de Galut Babel. El profeta Eliyahu, es antes. Ese era el curso que debía tomar la historia, pero debido a nuestros muchos pecados, el Mashiach no vino después de transcurridos 4000 años, y además los años que transcurrieron desde entonces, que debían haber sido la era mesiánica, ya han transcurrido. El profeta Eliyahu le dijo a Rabbi Judá, hermano de Rab Salah Hasidá: el mundo existirá durante no menos de 85 ciclos de Yobel, del año Yobel. Recuerde que el año Yobel también son 7 años semitot, que tiene que ver con los 7 días de la semana, que tiene que ver con estos 7 días o 7 momentos históricos que están divididos en 2 años de cada uno con respecto de Moshe, de 40 años, y que habla sobre nuestros ciclos de vida. Entonces todo está conectado, está relacionado con esto. Esta es la forma en la que nosotros tenemos para memorizar toda la enseñanza. Y durante el último Yobel, así que ocurrirá en el año Yobel o 4250 años. Y durante el último Yobel vendrá el Mashiach ben David. Rabbi Judá preguntó a Eliyahu: ¿vendrá el Mashiach al comienzo del Yobel o al final? Eliyahu respondió: no lo sé. Rabbi Judá preguntó: ¿terminará este último ciclo del Yobel antes de que venga el Mashiach o no terminará antes de su venida? Es decir, ¿se presentará en medio de tiempo? Eliyahu le respondió: no lo sé. Rab Ashi dice: esto fue lo que Eliyahu le dijo hasta entonces: no esperes su venida. De ahora en adelante espera su venida. Eliyahu no le informó a Rabbi Judá la fecha de la venida del Mashiach. Es decir, no, el profeta Eliyahu está concentrado, está bajando la información que viene de parte del cielo, lo que él está oyendo en el cielo. Él es un mensajero del cielo aquí en la tierra, de acuerdo a los textos de la Gemara. Y por lo tanto no se da en ningún momento la respuesta de que hay que conocer el tiempo. O sea, no debemos estar hablando del tiempo de la manifestación del Mashiach. Eso le corresponde a Kadosh Baruj Hu. Es un tema que debe quedarnos claro. Ahora, la mayoría sigue hablando acerca de ese tema, así como aquí se está haciendo a través de lo que los sabios discuten en la Gemara. Pero no es eso lo que se tiene que discutir. No es eso en lo que debemos de fijar nuestra atención. Continúa el texto. Rab Hanan bar Taflifa envió un mensaje a Rabbi Yosef. Encontré un hombre y en su mano había un rollo escrito en escritura ashurit y en la lengua sagrada, es decir, en el hebreo. Le pregunté: ¿de dónde llegó este rollo a tu poder? Me respondió: me contrataron para servir en el ejército romano y encontré el rollo entre los archivos romanos. O sea, por eso es una descripción que ocurre posterior
a lo que se daba a conocer en los días del Segundo Templo. Era evidente que el rollo había sido escrito por judíos, no por romanos. Y está escrito en el rollo: hayan transcurrido 4291 años desde la creación del mundo, es decir, desde Adán Rishon, el mundo llegará a su fin. Durante esos años habrá guerras de monstruos marinos entre Leviatán y los animales, y entre esos años habrá guerras de Gog y Magog y los años restantes del periodo mesiánico. Entonces el mundo será destruido y Akadosh Baruj Hu renovará su mundo solo después del paso de 7000 años. Rab Aha Bar Rabba dice que se afirmó después del paso de 5000 años. O sea, que esto ya ha acontecido, se sigue discutiendo, han pasado los 5000 años que aquí se nombran, y aún así se sigue sin recibir la manifestación del Mashiach ben David. Ahora, el Mashiach ben David debe entenderse desde los términos en que aquí se está hablando, porque hay un Mashiach ben Yosef que llegó bajo otros términos, que es lo que muestran los discípulos de Jesús con respecto de él, que no es como una manifestación del Mashiach ben David, sino como una manifestación del Mashiach ben Yosef. Eso lo aclararemos un poco más adelante, lo aclararán los discípulos poco más adelante. Sin embargo, se leen desde aquí. En una baraitá se enseña que el rabino Natán dice: este versículo penetra y desciende hasta las profundidades. Así como las profundidades son insondables, también el periodo descrito en el versículo siguiente es incalculable, porque la visión es para el tiempo señalado y anuncia el fin y no miente. Aunque se demore, espérala, porque sin duda vendrá, no se demorará. Es decir, no nos toca conocer a nosotros los tiempos. Esto está en Habacuc 2:3. No nos toca a nosotros saber los tiempos, pero el momento ocurrirá. No se hablará del tema, pero el momento sucederá. Esto es lo que se tiene que estar aprendiendo. No estar hablando de los tiempos es lo que debe de suceder. Asimismo lo confesó Lucas a través de las enseñanzas de Jesús, que no es ese el tema que deben seguir los discípulos. No es ese el tema que se debe seguir de acuerdo a lo que dice la Gemara. El Mashiach no vendrá de acuerdo con la opinión de nuestros rabinos, quienes interpretan el versículo por un periodo y periodos y medio periodo de Daniel 7:25, en el sentido de que la duración del exilio final será 3 veces y media la duración del tiempo del exilio de Egipto. No tiene nada que ver con esto, porque comúnmente se va uno a Daniel 7:25 para hablar de que estos tiempos se tienen que manifestar y todo lo demás. Esto ha ocurrido dentro de todo tipo de tradición y dentro de todo tipo de creencias con respecto de los judíos e incluso con respecto de los cristianos. Siempre se trata de este tema y dice: el Mesías no vendrá de acuerdo con la opinión de nuestros rabinos que interpretan de este modo. Y se habla de este tema, siempre se llega a este concepto por un periodo y periodos y medio periodo. Sin embargo, aquí lo que se tiene que entender es algo relacionado con lo que sí los discípulos anuncian, que lo que Jesús enseñó, que el tiempo que Jesús enseñó fue por 3 años y medio. Y aquí se menciona un periodo y periodos y medio periodo, es decir, 3 periodos y medio, que está asociado a los 3 años y medio que enseñó Jesús. Ahora, ¿qué es lo que posibilitó la enseñanza de Jesús por 3 años y medio? Lo que aquí dice el texto, Ruach HaKodesh. Tomen esto en cuenta. Más adelante seguimos. El Mashiach no vendrá de acuerdo con la opinión del rabino Simlai, quien interpretaría el versículo: le diste de comer pan de lágrimas y les diste a beber lágrimas en gran medida. Shalish, del Salmo del Teilim 86. En el sentido de que la duración del exilio final será 3 veces la duración del periodo del exilio de Mizraim. Entonces se interpreta de otro modo los 3 periodos. O sea, se están lanzando constantemente explicaciones o interpretaciones de cómo se deben entender y prevenir los tiempos de la manifestación del Mashiach. Se están
promoviendo muchísimas como distintos rebaños, como menciona el texto de la Gemara, que van a ocurrir en periodos, en rebaños, y se van anunciando distintos versículos y distintos profetas para dar a conocer que esto sucederá así. Y el Mashiach no vendrá tampoco, de acuerdo a la opinión del rabino Akiva, quien interpretaría el versículo: aún una vez dentro de poco sacudiré los cielos y la tierra, Haggai 2:6, en el sentido de que la redención ocurriría poco después de la destrucción del templo. Se anunció que al destruirse el templo en el año 70, esto debía haber sucedido, mas tampoco sucedió. Más bien, la primera y gran monarquía asmonea reinó 70 años. El segundo reino, el de Jordus y sus descendientes, reinó 52 años, y la monarquía de Bar Kokhba o Bar Kokhba duró 2 años y medio, y se desconoce la duración del exilio posterior. Entonces, muchas propuestas acerca de distintos textos y lo refieren a una realidad en su tiempo, aquellos versículos que están obteniendo de los profetas, y sin embargo, todo eso no ha resuelto la manifestación del Mashiach. La Gemara pregunta: ¿qué significa la frase "y anuncia Beyafea el fin y no miente"? El rabino Shemuel Bar Nachmani dice que el rabino Jonatán dice: malditos sean, tipá, quienes calculan el fin de los días, pues dirían: una vez que llegara el fin de los días que calcularon y el Mashiach no viniera, que él no volverá jamás. En cambio, lo correcto es seguir esperando su venida, como está escrito: aunque tarde, espérala. Malditos todos los que anuncian la manifestación del Mashiach. Repiten, es decir, calculando los tiempos, que él no volverá jamás, porque esto es lo que ocurre. Se levantarán mayores opiniones, mayores dudas de que esto ocurrirá. En cambio, lo correcto es seguir esperando su venida, como está escrito: aunque tarde, espérala. Para que no digas que estamos esperando ansiosamente el fin de los días y que Akadosh Baruj Hu no está preparado, no está esperando el fin de los días y no quiere redimir a su pueblo. El versículo dice: por tanto, Hashem esperará para tener misericordia de vosotros. Por tanto, será exaltado para tener compasión de vosotros, porque Hashem es Dios de justicia. Dichosos todos los que esperan en él. Y Isaías 30:18. Entonces continuamos. Ese es el problema que ocurre, que al estar anunciando y buscando distintos versículos para anunciar el momento de la manifestación del Mashiach, y esta no ocurre, lo único que se va perdiendo es la fe. Y aparentemente, puesto que esperamos el fin de los tiempos y Akadosh Baruj Hu también lo espera, ¿quién impide la venida del Mashiach? ¿Quién impide? Ya estamos respondiendo desde antemano. El hecho de estar anunciándolo lo impide. Es el atributo divino del juicio lo que impide su venida. O sea, como Akadosh Baruj Hu trae juicio, eso impide su venida. Como está escrito: porque el Señor es un Dios de juicio y no somos dignos. Entonces, como Hashem dice que es para hacer justicia y en realidad nosotros somos indignos, eso sería perjudicial para nosotros. Y puesto que el atributo del juicio impide la venida del Mashiach y no somos dignos de redención, ¿por qué esperamos su venida diariamente? Así que está relacionándose con nuestra conducta la manifestación del Mashiach. Se empieza a introducir aquí aquello a lo que nosotros en realidad nos debemos de enfocar para producir la venida del Mashiach. No tiene que ver con la declaración de los tiempos, sino tiene que ver con la conducta que nosotros llevamos a cabo. Eso es lo que impide la venida del Mashiach, y no somos dignos de redención porque esperamos su venida diariamente. Lo hacemos para recibir una recompensa por esperar su venida, como está escrito: dichosos todos los que le esperan. Es decir, estamos solamente para recibir la bendición de estar obedeciendo una mitzvah, de estar obedeciendo una norma de conducta, de fe. Sin embargo, no estamos realizando la verdadera operación que se
espera para la manifestación del Mashiach. Lo estamos haciendo por el mero mecánicamente, cumpliendo mecánicamente, pero no es una realidad interna en nosotros. A propósito de ese versículo, Abaye dijo, el mundo tiene no menos de 36 personas, tzadikim, en cada generación que saludan a la Shejinah. Aquí es donde entra la Shejinah, la presencia divina. Esto de lo que Jesús está hablando, en lo que ustedes tienen que concentrarse es en la Shejinah. Previamente está hablando la Gemara acerca de la conducta del pueblo de Israel y ahora llega a la plática la presencia del Ruach HaKodesh, de la Shejinah. Esto mismo es lo que Lucas destacó de la enseñanza de Jesús. Así que no se trata de hablar del tiempo y de las cosas que solamente están en la autoridad de Akadosh Baruj Hu. Lo que al pueblo le corresponde es vivir de la forma correcta y esto se producirá gracias a la presencia del Ruach HaKodesh, que es lo que estaba Jesús enseñando antes de esta pregunta y de todos modos los reintroduce a los discípulos a esta forma de vida a través de la pregunta que ellos hacen de cuándo se manifestará o restaurará el reino a Israel. Así que tanto la Gemara como lo que dice Lucas a través de las enseñanzas de Jesús son coincidentes. A propósito de este versículo, Abaye dijo, el mundo tiene no menos de 36 personas, en cada generación saludan a la Shejinah como está escrito, felices son todos los que esperan en él. O sea, la Shejinah es todos los que esperan en él. Y Jesús está diciendo, esperen la Ruach HaKodesh. Entonces, el valor numérico, ¿por qué estos 36? El valor numérico de lo está escrito, Lamed Bab, que es 36. La Gemara pregunta, ¿es eso así? Pero no dice Raba, la fila de los justos delante de Akadosh Baruj Hu se extiende 18,000 parsans, como está declarado respecto a la ciudad de Elohim. Al final de los días será 18,000 cañas alrededor, y el nombre de la ciudad desde ese día será el Señor está allí. Y Ezequiel 48:35, y la Gemara responde, no es difícil. Esta declaración de Abaye se refiere a las 36 personas justas que ven la Shejinah a través de un cristal luminoso, Beishpar Karlaria. Y esa declaración de Rabá se refiere a las multitudes que ven a la Shejinah a través de un cristal que no es luminoso. Por lo tanto, aquí dice que previo a la manifestación del Mashiach se llegará una manifestación de Ruach HaKodesh sobre una gran multitud, que es lo que Jesús está invitando a esperar a sus discípulos. La Gemara pregunta, ¿y son tan numerosos los que contemplan la Shejinah a través de un cristal luminoso? Pero ¿acaso no dice Hizquiyá que el rabino Irmiyá dice en nombre del rabino Shimon Bar Yochai, he visto a miembros del grupo de los espiritualmente prominentes, estos 36, que representan a la multitud, que son verdaderamente justos, y son pocos? Si son 1000, yo y mi hijo estamos entre ellos. Si son 100, yo y mi hijo estamos entre ellos. Si son 2, yo y mi hijo estamos entre ellos. Aparentemente es concebible que no haya más de 2 que contemplen la Shejinah a través de un cristal luminoso. Es decir, a pesar de que se advierte, se anuncia que serán una multitud los que llegan al Ruach HaKodesh, al final pocos son los que llegan a tal manifestación de Ruach HaKodesh. Pero aquello que tiene que hacerse énfasis es en recibir Ruach HaKodesh, porque esto es lo que provocará el desarrollo espiritual y luego entonces la manifestación del Mashiach. Aunque se está anunciando para muchos, pocos son los que lo reciben. La Gemara responde, no es difícil. Esta afirmación de Abaye se refiere a aquellos que pueden entrar a contemplar la Shejinah solo solicitando y obteniendo permiso de los ángeles. Como está escrito, Jesús lo enseñó. Si ustedes le piden a Hashem Ruach HaKodesh, Él se los dará. La afirmación del rabino Shimon Bar Yochai se refiere a los pocos elegidos que pueden entrar a contemplar la Shejinah, incluso sin solicitar permiso, para quienes las puertas del cielo están abiertas en todo momento. Porque Akadosh Baruj Hu tiene entre los nacidos en esta tierra,
Tiene algunos que sin la necesidad de solicitar Ruach HaKodesh, llega Ruach HaKodesh. Y otros deberán solicitar, la gran mayoría deberán solicitar y estar para que Ruach HaKodesh llegue a ellos. Hay otros que de nacimiento, como pasa el caso de Shimon Bar Yochai, y llega a él Ruach HaKodesh. Rab dice, todos los fines de los días que fueron calculados pasaron, y el asunto depende solo del arrepentimiento y de las buenas obras. ¿De qué depende todo esto? Todos los fines de los días que fueron calculados pasaron. Es decir, todas las veces que se anunció que ya llegaba el fin de la humanidad o la restauración del reino, y esto no pasaba, no depende de esa anunciación. El asunto depende solo de Teshuvah y buenas obras. Por eso es que el Eliyahu Hanabí, que va a ser representado por Juan el Bautista, está anunciando la Teshuvah, está anunciando el arrepentimiento, porque esto es lo que va a producir la manifestación del Mashiach, la presencia de Ruach HaKodesh. Entonces, en esto debe estar interesado el pueblo, en esto debe estar interesado, dice Lucas, a través de las enseñanzas de Jesús. Cuando el pueblo judío se arrepienta, será redimido. Y Shemuel dice, es suficiente que el doliente persevere en su duelo para que se produzca la venida del Mashiach. Incluso sin Teshuvah serán dignos de redención debido al sufrimiento que padecieron durante el exilio. Así que también el sufrimiento lo produce. La Gemara señala, esta disputa es paralela a una disputa entre Tanaim, entre sabios. Rabbi Eliezer dice, si el pueblo judío se arrepiente, es redimido, y si no, no lo es. Esto es lo que dice primeramente Rabbi Eliezer, porque hay una disputa. Aparentemente hay dos situaciones aquí que definen la manifestación del Mashiach ben David. Uno, si el pueblo judío se arrepiente, es redimido, si no, no lo es. Viene a contestar Rabbi Yoshua, que siempre son los que están más en disputa. Él le dijo, si no se arrepienten, no serán redimidos en absoluto, más bien Hakadosh Baruj Hu establecerá para ellos un rey cuyos decretos son tan severos como los emitidos por Hamán, y el pueblo judío no tendrá más que remedio que arrepentirse, y esto los restaurará al camino correcto. Entonces se forzará a la obediencia a través de lo que se forzará por sabios. O sea, los sabios del pueblo de Israel van a forzar al pueblo a conducirse del modo correcto, y por lo tanto entrarán en Teshuvah. Por eso, aunque aparentemente hay una discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, en realidad no sucede. En otra baraitá se enseña que el rabino Eliezer dice, si el pueblo judío se arrepiente, es redimido. Como está escrito, volved hijos descarriados, yo sanaré vuestras iniquidades. Esto está en Yirmiyá 3:22. El rabino Yoshua le dijo, pero ¿acaso no está escrito? Así dice el Señor, fuisteis vendidos por nada y sin dinero seréis redimidos, porque uno dice que será por méritos y el otro dice que será aún sin méritos. Rabbi Yoshua dice será sin méritos. Así está en Yesayas 52:3. El rabino Yoshua explica, fuisteis vendidos por nada, es decir, será por obsequio. Significa que fuisteis vendidos para la idolatría, lo cual es un pecado sin fundamento. Y sin dinero seréis redimidos. Significa que seréis redimidos no por Teshuvah y no por buenas obras, sino por la voluntad de Dios. Así que se siguen manejando estos dos conceptos. Uno será por el cielo y el otro será por la Teshuvah, por las buenas acciones. El rabino Eliezer le dijo al rabino Yoshua, pero no está ya dicho, volved a mí y yo volveré a vosotros. Malaquí 3:7. El rabino Yoshua le respondió, pero no está dicho, ¿por qué os he tomado para mí y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os traeré a Sión? Yirmiyá 3:14, incondicionalmente. Fíjese cómo cada quien saca sus textos, porque tenemos siempre vamos a tener estas dos opiniones, estas dos discusiones. Durante la parashat de esta semana que ha transcurrido, hablábamos precisamente de estas dos posiciones que tenían los Kohanim y los Shoftim y los jueces para poder establecer la forma de la autoridad y el poder para con el pueblo. Cada uno de ellos
determinaba o dictaminaba en qué forma deberá suceder. Estas discusiones siempre han ocurrido. Aquí ocurre entre Rabí Eliezer y Rabí Yoshua. No es que no estén de acuerdo, sino que cada uno tiene fundamentos en la Torá precisamente para expresar esto. Y esto ocurre precisamente para que nosotros nos aboquemos al estudio y de entender perfectamente de qué se trata esto. Porque si no hubiera esa discusión, no se produciría el desarrollo. Rabí Eliezer le dijo, pero no está ya establecido en facilidad teshuvá y descanso seréis salvos, lo que indica que la redención depende de la teshuvá. El rabino Yoshua le dijo al rabino Eliezer, pero no está ya establecido, y así dice el Señor Redentor de Israel, su santo, al que es despreciado por los hombres, al que es aborrecido por la nación, al siervo de los gobernantes. Aquí ocurre otra vez la contienda, la diferencia de opinión, poniendo por un lado las buenas obras del pueblo y poniendo por otro lado la voluntad de Hashem para provocarse la redención, para provocarse la manifestación del Mashiach. Ahora, ¿cómo estas dos pueden hermanarse? ¿Cómo estas dos posiciones que van a ser constantes dentro de la Torah pueden unificarse? ¿Cómo se logrará? ¿Cómo puede ser la voluntad divina y al mismo tiempo la acción humana, la teshuvá? ¿Cómo la teshuvá y la voluntad divina están conectadas? Los reyes verán y se levantarán los príncipes, se postrarán por causa del Señor que es fiel y el Santo de Israel que ha escogido, Yesaya 49:7, lo que indica que la redención vendrá independientemente de la teshuvá. Remonta Rabí Eliezer, le dijo, pero no está ya establecido si quiereis volver Israel, dice el Señor, vuelve a mí, Irmiyá 4:1, lo que indica que la redención depende de la teshuvá. El rabino Yoshua, otra vez, discierne, le dijo, pero no está ya establecido, y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, cuando alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y medio, estos 3 y medio, cuando se haya completado la destrucción del poder del pueblo santo, todas estas cosas se habrán cumplido. Daniel 12:7, lo que indica que el tiempo para la redención está fijado y no tiene relación con el arrepentimiento, con la teshuvá, y el rabino Eliezer guardó silencio, incapaz de refutar la prueba de ese versículo. Entonces, ya estamos llegando aquí a este tiempo. Justamente se vuelve a retomar tiempo, tiempos y medio tiempo, estos 3 años y medio, que también anuncian tiempo que habla de estos 2 días que son tohu, caos, estos dos tiempos, o estos tiempos en plural, que significan 2 momentos de 2 años cada uno, que son los de Torah y que son los de los días del Mashiach, y el medio tiempo, que es un solo día, que es la mitad de los tiempos anteriores, que son 2 años. Entonces está hablando de la manifestación del Mashiach. Así que está hablando de las etapas de nuestra vida. En general, todo estos son ciclos caóticos que ocurrirán a nuestra vida. Y entonces dice Rabí Eliezer, guardó silencio, incapaz de refutar la prueba de ese versículo, es decir, de la teshuvá. Recuerde que Rabí Eliezer está refutando con la teshuvá y Rabí Yoshua está hablando siempre de la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Entonces, ¿cómo es que la voluntad de Akadosh Baruj Hu va a producir eso? Pues al final de cuentas, todo hombre procederá al arrepentimiento porque Akadosh Baruj Hu así lo provoca. El rabino Abba dice, no hay manifestación más explícita del fin de los días que este fenómeno, como está escrito. Pero vosotros, montes de Israel, daréis vuestras ramas y daréis vuestro fruto a mi pueblo de Israel, porque pronto vendrán. Yehezkel 36:8. Cuando los productos crezcan en abundancia en Eretz Israel, es una señal de que el Mashiach vendrá pronto. El fruto se refiere al fruto de la respuesta que nosotros vamos a Kadosh Baruj Hu. ¿Cuál es ese fruto? ¿Cuál es esa respuesta? El rabino Eliezer dice,
no hay mayor manifestación del fin de los días que este fenómeno también, como está escrito, porque antes de estos días no había salario para el hombre, ni salario para la bestia, ni paz del opresor para el que sale y para el que entra. Zacarías 8:10 dice, esto sucede antes. Cuando no hay salario por el trabajo, ni renta pagada por el uso del animal, es una señal de que la venida del Mashiach está cerca. O sea, cuando no se maneja salario, cuando no se maneja comprar y vender, un tema muy conocido. La Gemara pregunta, ¿qué significa la frase, ni hubo paz del opresor para el que sale ni para el que entra? Rab dice, significa que incluso para los eruditos de la Torá, respecto de quienes está escrita la promesa de paz, como está escrito, gran paz tienen los que aman tu Torá y no hay obstáculo para ellos. Teilim 119-165. No habrá paz del opresor. Ishmael dice, significa que el Mashiach no vendrá hasta que todos los precios sean iguales. ¿Qué significa que el Mashiach no vendrá hasta que todos los precios sean iguales? Es decir, que haya completa justicia. Pero una justicia bajo una inspiración divina. Esto que producirá el Ruach HaKodesh en la persona, que es lo que está anunciando aquí Lucas. Confirmará la Gemara. El rabino Hanina dice, el Mashiach ben David no habrá hasta que se busque un pez para un enfermo y no se encuentre. No vendrá hasta que se busque un pez para un enfermo y no se encuentre. Como se afirma con respecto a la caída de Mizraim, entonces aclararé sus aguas y haré que sus ríos corran como aceite. Lo que significa que la corriente de los ríos se detendrá casi por completo. Y está escrito después, en aquel día haré florecer la gloria de la casa de Israel, y Ezequiel 29-21. ¿Qué significa esto? Habrá tanto afán del pueblo por curar a un enfermo que aunque no haya peces en el río, por causa de que el río es un río de aceite, entonces ¿cómo va a haber peces? Y aún así el pueblo está tan preocupado por llevarle un pez a un enfermo para que éste sane. Cuando la preocupación del pueblo de Israel sea genuina por otro de los nuestros. Y esto solamente es posible cuando ha sido tocado por la voluntad de Dios, Ruach HaKodesh, de tal modo que se entrega entusiasta a salvar la vida de uno de los suyos, a sanar la vida de uno de los suyos, lo cual significa hasta que todo tenga el precio justo, es decir, que uno es capaz de entregarse por el rescate del otro. El rabino Hamá bar Hanina dice, el Mashiach ben David no vendrá hasta que el reino despreciable, Hasalá, de Roma deje de estar con el pueblo judío, como está escrito, y él cortará las ramas con podaderas. Yesaya 18:5. Porque los que están produciendo todo esto de las ventas, todo esto de el capitalismo y todo esto de la vida materialista, pues es Roma y está influenciando sobre los judíos. Está influenciando hoy en día como lo estaba haciendo en aquellos días. Entonces, solamente ocurrirá cuando, a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu y la voluntad de Hashem, esto quedará anulado de el pueblo de Israel, y entonces no sucederá más que a ver, algo está pasando aquí. Ya está. No sucederá más que el cambio genuino y auténtico, dejando fuera todo pensamiento materialista. Eso es lo que va a producir Ruach HaKodesh en la persona. Así se cortarán las ramas como podaderas. Así está escrito. Después en aquel día se traerá un presente a Adonai Sebaot
por un pueblo disperso y sin cabellos. Yesaya 18:7. Seirei dice que el rabino Hanina dice: el Mashiach ben David no vendrá hasta que los arrogantes dejen de existir entre el pueblo judío, estos que se sienten con poder heredado y porque están en sociedad con Roma, con el movimiento materialista, como está escrito: porque entonces quitaré de en medio de ti a tus orgullosos y exultantes. Sofonía 3:11. Esto a través de la voluntad de Akadosh Baruj Hu, esto a través del Ruach HaKodesh. Y está escrito después: y dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, y ellos se refugiarán en el nombre de Adonai, del Señor. Sofonía 3:12. Así que este pueblo pobre significa que no necesita nada más. Por eso es que no tienen que comprar nada, el precio de nada. El rabino Simlai dice en nombre del rabino Elazar ben Rabbi Shimon: el Mashiach ben David no vendrá hasta que todos los jueces y oficiales, Shoferim Beshotrim, dejen de existir entre el pueblo judío y no haya más gobierno autónomo en Eretz Israel, como está escrito: y volveré mi mano contra ti y purificaré tu escoria con lejía y quitaré tu aleación vil y restauraré a tus jueces como al principio. Y es allá 1 del 25 al 26. Entonces, ¿por qué dice que va a suceder esto de no habrá jueces y policías? Les mencioné durante la sección de la parasha de esta semana que los jueces y policías vinieron a suceder porque nuestro pueblo no vive en el amor absoluto con Akadosh Baruj Hu. Y esta es una limitación. Por lo tanto, tiene que venir otro a gobernarnos, dado que nosotros no podemos gobernarnos por nosotros mismos. Por eso tienen que venir a existir jueces y policías, porque nosotros no sabemos gobernarnos. Pero al venir la voluntad de Hashem, al venir Ruach HaKodesh, entonces todo eso se acabará, dice, y restauraré a tus jueces como al principio. Porque hubo un momento en el que el pueblo se conducía, dice, en la manera en que mejor le parecía, porque no había necesidad de jueces y policías, porque vivían de acuerdo a la observancia de Akadosh Baruj Hu, sin tener una autoridad que esté detrás de ellos. Así, esto sucederá con nosotros a través de Ruach HaKodesh. Ulá dice: Jerusalén es redimida solo por medio de la justicia, como está escrito: Sión será redimida con justicia y los que regresen a ella con justicia. Y es allá 1:27. Rab Papa dice: si los arrogantes dejan de existir, los hechiceros persas también dejarán de existir. Porque toda esa influencia que está dentro del pueblo judío se vendrá abajo. Si los jueces engañosos dejan de existir, los oficiales reales y los capataces dejarán de existir. Rab Papa explica: si los arrogantes cesan, los hechiceros persas cesan, como está escrito: y yo purificaré tu escoria como con lejía y quitaré toda tu aleación. Es decir, toda esa influencia mala que nosotros tenemos de estar oyendo el mundo y de haber vivido en el mundo, de que estamos asimilados por todo lo que se oye, entonces será quitado y por lo tanto no habrá la necesidad de ningún juez, como hemos estado mencionando. Cuando los arrogantes sean purificados, los hechiceros que están separados del temor de Dios también cesarán. Y si los jueces engañosos de existir, los oficiales reales y los capataces dejaran de existir, como está escrito: el Señor ha quitado tus juicios, echa fuera a tu enemigo. Sofonía 3:15. Así que estamos hablando de que nuestro interior se ha renovado y por esa razón jueces y policías ya no son necesarios para estar custodiándonos, porque nosotros sabemos gobernarnos. El rabino Yohanan dice: si ves una generación cuya sabiduría y estudio de la Torah disminuyen constantemente, espera la venida del Mashiach, como está escrito: y redimirás al pueblo afligido. El rabino Yohanan dice: si ves una generación cuyos problemas la inundan como un río, espera la venida del Mashiach, como está escrito:
cuando la angustia venga como un río que impulsa el aliento del Señor. Y yuxtapuesto a esto está el versículo, y un redentor vendrá a Sión, y Isaías 59:20, dice que una generación que disminuye constantemente espera la venida del Mashiach, porque algo va a ocurrir aquí, que este estado de caos nos va a llevar a la manifestación del Mashiach. Es lo que estamos diciendo. Caos, 2 días de caos, 2 días de Torah, 2 días de la manifestación del Mashiach y finalmente el Mashiach, el Melech HaMashiach. Entonces, si vemos el caos, se está advirtiendo de que habrá la manifestación del Mashiach. Todo esto no tiene que ver de terremotos, hambres y todo. Esto es simbolismo de la deficiencia que hay en el pueblo por estar apegado a Kadosh Baruj Hu. Entonces, este es el caos. Es solamente para que tú entiendas que estás siendo sometido a prueba y que tienes que recibir la voluntad divina, el Ruach HaKodesh, para poder ver la manifestación del Mashiach. El rabino Yohanan dice, el Mashiach ben David vendrá solo en una generación completamente inocente, en cuyo caso serán merecedores de redención, o una generación completamente culpable, en cuyo caso no habrá alternativa a la redención. Puede venir en una generación completamente inocente, como está escrito, y tu pueblo también será todo justo, heredarán la tierra para siempre. Dice que el Mashiach ben David va a venir cuando todo el pueblo sea completamente justo. Esto está en Isaías 60:21. Pero también puede venir en una generación completamente culpable, como está escrito, y vio que no había varón y se asombró de que no hubiera intercesor. Por tanto, su brazo le trajo salvación y su justicia lo sostuvo. Y Isaías 59:16, y está escrito, por amor de mí mismo lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado y mi gloria no la daré a otro? Y Isaías 48:11. Así que está hablando que la manifestación del Mashiach será por la voluntad divina. Y si será por la voluntad divina es porque el pueblo no está viviendo del modo correcto, sino que va a ser por amor a Kadosh Baruj Hu, por el amor de él, por el amor que él tiene por su pueblo, que enviará a este Mashiach a esa manifestación, a la tierra. Esto es lo que nosotros conocemos como el Mashiach ben Yosef. El Mashiach ben Yosef viene por la voluntad de Akadosh Baruj Hu. El Mashiach ben David viene porque el pueblo ya se conduce con Teshuvah. Pero lo que va a permitir que el pueblo pueda vivir en Teshuvah, pueda vivir de forma correcta, pueda vivir en amor absoluto a Kadosh Baruj Hu, será porque la voluntad divina envió al Ruach HaKodesh para que éste pudiera vivir de este modo. El rabino Alexandri explica. El rabino Yoshua ben Levi plantea entonces una contradicción. En un versículo que trata sobre el compromiso de Dios de redimir al pueblo judío, en el versículo, yo, el Señor, a su tiempo lo apresuraré. Y Isaías 60:22 está escrito a su tiempo, lo que indica que hay un tiempo determinado para la redención y está escrito lo apresuraré, lo que indica que no hay un tiempo fijo para la redención. Otra vez estas disensiones entre dos momentos. El rabino Alexandri explica, si merecen la redención mediante la Teshuvah y las buenas obras, apresuraré la venida del Mashiach. Si no merecen la redención, la venida del Mashiach será en su tiempo determinado. Así es como expone el rabí Alexandri el significado de por qué a veces es en Teshuvah y a veces es por la voluntad de Hashem. Porque uno es la manifestación del Mashiach ben Yosef y otro es la manifestación del Mashiach ben David. La Gemara trata fundamentalmente sobre la manifestación del Mashiach ben David, pero lo que los hechos de los apóstoles aquí están exponiendo es que Jesús ha venido a ser como el Mashiach ben Yosef por voluntad de Dios, porque no ha sido anunciado por el pueblo, ha sido anunciado por Akadosh Baruj Hu, por eso es que es el Mashiach ben Yosef. Sin embargo, sigue latente la espera del Mashiach ben David. Continuamos con la Gemara. El rabino Alexandri dice, el rabino Yoshua ben Levi
plantea también una contradicción entre dos descripciones de la venida del Mashiach. Está escrito: vino con las nubes del cielo uno semejante a un hijo del hombre, y se le dio dominio, gloria y reino. Su dominio es un dominio eterno. Daniel 7, 13, 14, y está escrito. Entonces, esto que dice aquí sobre Daniel es sobre la manifestación del Mashiach ben David. Y sobre esto menciona que va a ser, que viene de las nubes, que viene del cielo. Con respecto de esto, precisamente, Hechos describe lo siguiente. Dicho esto, en el versículo 9, fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras ellos estaban mirando fijamente al cielo, viendo cómo se iba, porque estaban esperando que también se manifestara. Pues eso es lo que ellos esperaban, que iba, traía su ejército y volvía para la restauración de todo Israel. Se le presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco. No vino todo el ejército, vinieron estos dos hombres vestidos de blanco, dos malachim, dos ángeles. Esto nos recuerda cuando el ser humano va a enfrentarse al juicio de Akadosh Baruj Hu, va a ser acompañado por medio de dos ángeles. Este juicio va a ser después de que nosotros vayamos a la muerte, que le dijeron: Galileos, ¿por qué permanecéis mirando el cielo? Porque ellos estaban en espera de ese momento, de la manifestación del Mashiach ben David. Este Jesús, que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá tal como le habéis visto marchar. O sea, volverá. Para entonces como el Mashiach ben David. El Mashiach ben David será perfectamente reconocido por todas las autoridades del pueblo de Israel. El Mashiach ben Yosef solo ha sido enviado por Akadosh Baruj Hu. Esto es algo que debe entender la gente. Porque para los judíos nos es un tanto complicado entender que Jesús no es el Mesías. Porque lo buscan revelar como el Mashiach ben David porque el Mashiach ben David viene denominado o viene siendo aceptado y viene siendo confirmado como el Mashiach por el pueblo, es decir, por el Sanedrín, por el Bet Din, por la Corte de Justicia, que tiene esa responsabilidad de nombrar al Mashiach ben David. Pero el Mashiach ben Yosef viene directamente de Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque el Mashiach ben Yosef significa que el pueblo no es consciente, el pueblo está oscurecido, por lo tanto no pueden reconocer a la manifestación del Mashiach. Por lo tanto es un Mashiach ben Yosef. Así que por más que acumulen textos y empiecen a dar a conocer que este Jesús es el Mesías de Israel para el pueblo judío no puede aceptarlo porque no ha sido definido por ellos. Ha sido definido por el cielo. Y por eso es que en un principio yo decía que es el Nuevo Testamento el que constantemente está diciendo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, y ese es el fundamento para nombrarlo como el Mashiach. ¿Qué Mashiach? El Mashiach ben Yosef. Es decir, que es el Mashiach que viene por decisión de Dios y no que es un Mashiach nombrado así por decisión del Senado, por decisión de la autoridad judía, porque las autoridades judías están oscurecidos para poder ver a este Jesús como el Mashiach, simple y sencillamente porque así lo determinó el cielo. Así que comprendan, no es buscar dar a conocer que es el Mashiach ben David, y por eso es que dicen y mencionan un montón de versículos de textos y de los profetas, como aquí se mencionan, que por supuesto que sucederá así, pero no es el tema que discute el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se va directo y dice: Jesús es el Mesías porque Hashem lo resucitó de entre los muertos. Punto final. Ahora, Jesús viene y dice: ustedes tienen que recibir al Ruach HaKodesh para que esto finalmente pueda llevarse a ser conocido por todo el mundo. Ahí es donde está escrito: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, cría de asna. Zecarías 9:9. Está clarísimo.
la Gemara lo menciona. El rabino Alexandría explica, si el pueblo judío merece la redención, el Mashiach vendrá de manera milagrosa con las nubes del cielo. Si no la merece, el Mashiach vendrá humilde y montado sobre un asno. Por eso el Nuevo Testamento menciona que el Mashiach viene, Jesús viene montado humilde sobre un asno. Porque lo está enviando a Kadosh Baruj Hu, porque no está viniendo porque nuestro pueblo sea correcto. Está viniendo precisamente porque nuestro pueblo está oscurecido, no está viviendo de acuerdo a estos tiempos. Es decir, no va a poder entender que Jesús es el Mesías, refiriéndome al liderazgo, porque obviamente parte del pueblo, por supuesto que lo recibe. El rey Sapor de Persia dijo a Shemuel burlonamente, ¿dices que el Mashiach vendrá montado en un asno? Yo le enviaré el caballo de montar, barca que tengo. Shemuel le respondió, ¿tienes acaso un caballo de 1000 colores? Rab Hibar Gabanai, como el asno del Mashiach, ciertamente su asno será milagroso. Por eso es que dice que será de 1000 colores, porque eso es lo que va a provocar un milagro. Eso es lo que va a suceder con el Mashiach ben Yosef. Si viene montado en un asno, significa que acontecerá un gran milagro con él, un asno, un caballo de 1000 colores, que está precisamente anunciando la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que significa los 1000 colores. El rabino Yoshua ben Levi encontró a Eliyahu Hanabí, que estaba de pie a la entrada de la cueva funeraria de Rabí Shimon Bar Yochai. El rabino Yoshua ben Levi le dijo, ¿tendré el privilegio de ir al Olam Abba? Eliyahu le dijo, si este maestro, Hakadosh Baruj Hu, así lo quiere. El rabí Yoshua ben Levi dice, vi a Dios y a mí y oí la voz de 3, pues la Shejinah estaba también allí. Y fue en referencia al que Eliyahu dijo, si este maestro así lo quiere, ¿llegaré yo al Olam Abba? Si este maestro así lo quiere. Tienes que venir al desarrollo de un maestro, si así lo quieres. ¿Quién va a producir ese desarrollo? El mismo que produjo el desarrollo en Jesús, Ruach HaKodesh. Si este maestro así lo quiere, depende de ti. Rabí Yoshua ben Levi le preguntó a Eliyahu, ¿cuándo vendrá el Mashiach? Eliyahu le respondió, ve y pregúntale. El rabino Yoshua ben Levi preguntó, ¿y dónde está sentado? Eliyahu le contestó, a la entrada de la ciudad de Roma. ¿Y a dónde está sentado? A la entrada de la ciudad de Roma. Esto debe quedar muy claro. ¿Dónde está sentado? ¿Cuándo vendrá el Mashiach? Repito, el rabino Yoshua ben Levi le preguntó a Eliyahu, ¿cuándo vendrá el Mashiach? Eliyahu le respondió, ve y pregúntale. El rabí Yoshua ben Levi preguntó, ¿y dónde está sentado? Eliyahu le contestó, a la entrada de la ciudad de Roma. Porque Roma juega este papel de la influencia sobre el judío, sobre la nación de Israel, el pueblo de Akadosh Baruj Hu, pero también juega el papel de que ahí está escondida la manifestación del Mashiach ben Yosef. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Que dentro de Roma está sentado a las puertas de Roma, a la entrada de la ciudad de Roma. El rabino Yoshua ben Levi le preguntó, ¿y cuál es su señal definitiva para que pueda reconocerlo? Eliyahu respondió, se sienta entre los pobres que sufren enfermedades, está con ellos porque lo necesitan. Está el Mashiach ben Yosef aceptado entre ellos, asentado entre ellos, vive entre ellos, es creído entre ellos, en otras palabras, porque lo necesitan, porque es lo único que tienen. Nosotros tenemos algo más como judíos, pero ellos lo tienen porque así es necesario, porque
si no ellos no tuvieran sustento. Entonces, Eliyahu le respondió, se sienta entre los pobres que sufren enfermedades. Todos ellos se desatan las vendas y se las atan a la vez. Pero el Mashiach se desata una venda y se la ata una a una, dice, quizás se me necesite para servir y traer la redención, por lo tanto, nunca me ataré más de una venda para no demorarme. Está esperando el momento el Mashiach de salir, de ser recibido, de ser aceptado por nuestro pueblo y de salir de Roma. Entienda lo que estoy diciendo. Pero no lo estoy diciendo yo, solo estoy leyendo la Gemara. El rabino Yoshua ben Levi fue al Mashiach y le dijo al Mashiach, saludos a ti, mi rabino y mi maestro. Llega el momento en que el judío comienza a aceptar esto que está ocurriendo. El Mashiach le dijo, saludos a ti, Bar Levi. El rabino Yoshua ben Levi le dijo, ¿cuándo vendrá el maestro? ¿Cuándo ocurrirá esto de la manifestación del Mashiach? El Mashiach le dijo, hoy. Tiempo después, el rabino Yoshua ben Levi fue a ver a Eliyahu y Eliyahu le dijo, ¿qué te dijo el Mashiach? Le dijo a Eliyahu que el Mashiach dijo, Shalom, saludos, Shalom. A ti Bar Levi. Eliyahu le dijo, con esto garantizó que tú y tu padre entrarán en el Olam Abba. Como los saludó con Shalom. O sea, y así es la forma en que saludamos para cuando uno ya está siendo acepto dentro del reino. Este es el saludo, Shalom. Es uno de los nombres de Akadosh Baruj Hu y es el código de acceso al Olam Abba. El rabino Yoshua ben Levi le dijo a Eliyahu, el Mashiach me mintió como me dijo, vengo hoy y no vino. Eliyahu le dijo que esto es lo que te dijo. Dijo que vendrá hoy si escuchas su voz. Tehilim 95:7. Absolutamente eso significa que depende de ti que hoy el Mashiach venga. Es decir, que tú vengas a la recepción del Ruach HaKodesh. Esto es lo que menciona Lucas aquí de las enseñanzas de Jesús. Todo está perfectamente coherente. Lo que dice este párrafo del versículo 6 al versículo 11 perfectamente describe esa disputa que se dio en dos grandes hojas de la Gemara. Y está perfectamente coherente. Y todo lo que hoy podemos y debemos comenzar a entender es esta realidad. La manifestación del Mashiach no consiste en la interpretación de los tiempos y de los momentos. La manifestación del Mashiach depende que nosotros, que cada uno reciba la Ruach HaKodesh, que los discípulos de Jesús reciban la Ruach HaKodesh, que este Mashiach ben Yosef sea escondido en Roma, sea escondido entre el pueblo cristiano. Y llegado el momento, el pueblo judío vendremos a esta porción de los cristianos y reconoceremos que este efectivamente es el Mashiach esperado. ¿Pero por qué podrá ser así? Porque el pueblo, el mundo entero, la humanidad, recibe el Ruach HaKodesh y esas vidas son transformadas. Y esas vidas son los que van a provocar la atracción de la manifestación del Mashiach ben David. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom.